Mis estimados y estimadas inversionistas, ¿cómo están? Espero que bien. Generalmente yo hago los análisis los fines de semana, pero me encontraba de vacaciones, por lo tanto voy a realizar el análisis hoy, lunes 7 de octubre. Sin embargo, no veo absolutamente ninguna entrada, por lo menos hoy, para ningún instrumento financiero. Por lo tanto, voy a hacer un análisis de lo que yo estoy viendo, pero insisto, no veo ninguna entrada en ningún instrumento financiero, pero voy a comentar respecto a algunos que me parecen interesantes y me parecen muy valiosos, justamente que si no hay ninguna entrada para ellos, igual analizarlos porque es parte de... Para mí es bueno que no exista un análisis ni un incentivo a realizar alguna operación esta semana, por lo menos hoy, día lunes, porque recuerden que más trades, más negocios, más entradas, más inversiones no significan necesariamente más dinero. Sí favorecen mucho a los brokers que cobran por cada uno de estos movimientos. Por lo tanto, vamos a revisar de inmediato lo que les estoy diciendo y también a nivel técnico y después vamos a revisar un poquito de noticias, pero como no tenemos entradas, o yo por lo menos no tengo entradas, voy a hacer algo superficial, pero sí les voy a decir qué estoy viendo a nivel de mercado para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Recuerden que yo lo que menos quiero es que copien mis operaciones, mi intención no es esa, esto va con fines educativos, también aporta el desarrollo de mi tesis doctoral y es complemento de todas las clases que realizo en distintas universidades. Vamos entonces a hacer el análisis gráfico técnico primero y luego el análisis fundamental o de noticias esperadas. Fíjense a mí lo que me gusta hacer, y lo voy a hacer frente a ustedes, es, a pesar de yo tener un análisis, vengo y borro todos los dibujos. ¿Para qué? Para confirmar o realizar justamente otro análisis y si ese análisis me sale parecido, por decirlo de alguna forma, al que yo tenía anteriormente, mejor aún. Recuerden que para mí es 90% esperar, 9% analizar y 1% operar. Así que siendo coherente con esto, vamos a analizar, voy a ver qué está pasando en el oro para mí. El oro obviamente ha tenido una subida súper abrupta por temas que ya sabemos respecto a las tensiones geopolíticas, también eh, presiones al alza por lo que está ocurriendo a nivel económico en Estados Unidos, etcétera. Eso se puede buscar en cualquier portal de noticias y ha sido la tónica estos últimos meses en realidad. Entonces el oro iba subiendo súper bien, súper eufóricamente y lo vemos que incluso alcanzó un precio de $2.684. Pero ahora está en una fase de consolidación. ¿Qué quiere decir una fase de consolidación? Bueno, lo típico es una fase de lateralización. ¿De acuerdo? Es una fase de lateralización donde el oro no se decide si es que va al alza o si es que va a la baja. Recuerden que yo marco doble línea, como no sé si algunos les quieren llamar así, o doble zona por el principio de la papa en la feria, en el mercado, en la feria. Ya ustedes se la saben, los que no se la saben, pueden revisar otros videos o me la preguntan a través de los comentarios o a través de mi correo que yo lo dejo ahí disponible. Entonces, ¿qué podría pasar en el oro? Eventualmente, como les digo, yo no tengo ninguna previsión para el oro y ninguna operación que vaya a realizar yo. Tenemos para mí dos opciones. La primera es que esto sea una figura de continuación llamada bandera alcista. Poco probable para mí, porque el recorrido que tendría que tener sería muy alto y tendría que llegar a un precio gigante, a menos que tomemos el mástil que se llama de la bandera por acá, o incluso más arriba. Ahí sí yo creo que podría tener una continuación al alza. De todas formas, a nivel fundamental, lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, o el Banco Central,
presidente del Banco Central, ha sido que todo debería salir más o menos bien, en términos generales, ¿no? Yo no le creo mucho, pero bueno, ese es el primer escenario que yo tengo. De todas formas, creo que sí va a ir a buscar los precios tradicionales que ha tenido en estos puntos de acá, que es justamente los puntos de convergencia del canal lateral o zona de consolidación, como quieran llamarle. Bien, si ocurre el primer escenario, que lo veo poco probable, sí puede seguir subiendo, pero no creo que tan alto, o por lo menos hoy día lunes 7 de octubre, no lo veo tan alto, podríamos ver un desarrollo del precio al alza, pero no sin un retroceso, lo que nos podría dar un escenario de compra fácilmente. Pero si esto lo desarrollamos según teoría de Dow, que creo que es la parte más probable, o el escenario más probable más bien, esto debería seguir consolidando y debería caer. ¿Hasta dónde? Nadie lo sabe. Pero por lo menos nosotros, si observamos bien, tenemos una zona donde los precios convergen bastante, hay repetición de esa zona y fácilmente podría llegar hasta este nivel que está por acá, que es aproximadamente 2.577 dólares, el precio del oro. Ojo, que yo no vea entradas hoy día lunes no significa que mañana martes pueda haber o no pueda haber entradas. A lo mejor el miércoles veo una. Lo que sí yo nunca hago por política, operar los viernes, por psicotrading, no me gusta mucho, si es necesario, que las operaciones queden abiertas el fin de semana, a menos que sea una súper planificada, una súper de swing, que es más a largo plazo, pueden ser semanas incluso que la tenga abierta, pero esa sea muy poquito, porque tendría que ser un estilo de reversión, digamos, se tiene que dar un patrón de reversión de una tendencia. Y eso lo veo poco probable. No lo hago siempre y de hecho las veces que lo hago, pocas veces resulta, pero cuando resulta, o sea, el premio es gordo, el premio es mayor. Otra cosa que nos podría dar la sensación de baja en el precio del oro justamente, y me acabo de dar cuenta, es la formación eventual de un doble o triple piso o techo, como quieran llamarlo, depende de hacia dónde estén mirando, pero esto hacia arriba, así que ya tenemos el doble, pero no logró romper esta neckline, que justo coincide, más o menos, con la zona de estructura tope bajista de este canal o zona de consolidación, pero eventualmente, si esto ya es triple techo y rompe a la baja, yo ya tendría una confirmación de un patrón triple techo que es un patrón de reversión, es decir, que me dice Franco, ya se acabó la tendencia al alza y esto se puede ir a la baja. Así que tengo dos escenarios probables, posibles, y el más probable yo creo que sea a la baja. Total, ese es el panorama que yo veo para el oro esta semana. Recuerden que puede cambiar mañana, pueden cambiar pasado, etcétera. Pero hoy día lo veo de esa forma. Fíjense que igual uno tiene análisis sin entrar a una operación. Recuerden, paciencia. Esto es de largo, mediano plazo. Hay gente que hace scalping, opera todos los días y está súper bien. Si ustedes se quieren especializar en scalping, si quieren ser scalpers, háganlo. Genial. Yo no lo hago por varias razones que ya he explicado, pero si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Pueden analizar de la misma forma en temporalidades menores. Pero para mí, las temporalidades menores tienen el problema de que no siguen tan bien los patrones, por lo menos que yo analizo. Aprovecho de hacerme autopublicidad para mi certificación de trading profesional, donde comienzas justamente una carrera, tu transformación financiera de forma profesional, uno
a uno. Me meto en tu psicología, en tu historia, en tu nivel de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es uno a uno. ¿Por qué hago esto? Porque yo me di cuenta que teniendo 40, 30 estudiantes en la universidad, no podía ser tan certero y tan preciso en el proceso o en los resultados de aprendizaje. ¿Qué vas a dominar terminando esta certificación? Macroeconomía aplicada, psicotrading y comportamiento humano, que no es lo mismo. El psicotrading es generalmente autogestionar o sí, autogestionar las emociones, porque las emociones controlarlas es casi imposible y tampoco lo recomiendo, pero comportamiento humano externo, psicología de masas, lo cual te va a dar una visión tremendamente profesional de hacia dónde se dirigen o cómo invertir en los mercados. Geopolítica, para mí la geopolítica con el psicotrading tiene mucho más peso que el análisis técnico y el análisis comportamental. ¿Por qué? Porque tú estudias conflictos o disputas de territorios que también implican mercados, muchísimos mercados. Imagínate si, no sé, una estupidez. Chile invade China. Absolutamente cambia la posición de Chile en la economía mundial. Ahora Chile no tiene ningún peso en la economía mundial. Estoy poniendo un caso extremo para que se vea la importancia de la geopolítica. Y ahí, obviamente, Chile tendría mucho más atractivo para los inversionistas, inversión externa, incluso podría dominar el mundo a través del activo financiero que más importa actualmente, que es el imperio de las divisas. Actualmente lo domina el dólar, pero eso también creo que puede cambiar. En fin, es un resumen grande de lo que vemos en geopolítica y que también implica que puedas con paciencia cada 5 o 10 años pegarte un... Las crisis son intercambios de millonarios. Cuando el mercado está muy malo, cuando las personas ya vendieron todo, tú compras barato como pasó en pandemia y bueno, por lo menos para mí ese año fue tremendamente bueno en cuanto a temas económicos. Después análisis técnico profesional, que creo que es un poco más de lo mismo, pero solo con la experiencia que yo tengo, que son 13 años invirtiendo aproximadamente en los mercados financieros, por lo tanto, no sé, extensión o retroceso Fibonacci, yo lo complemento con muchas otras cosas, lo cual te va dando más seguridad al momento de realizar las inversiones. Análisis fundamental avanzado, sí, esto realmente es avanzado respecto al análisis fundamental que yo veo de los analistas tradicionales, porque como soy especialista en macroeconomía y sobre todo en comportamiento humano, este análisis fundamental avanzado te da una perspectiva de lo que está pasando a largo plazo, de lo que se desarrolla en el largo plazo, lo que impacta a los mercados y cómo tú puedes beneficiarte de eso, cómo tú puedes rentar, cómo tú puedes ser constante. O sea, aquí yo no te... Además, sí, obviamente vemos la noticia, vemos qué está pasando con una noticia del calendario económico, que esas son noticias planificadas, o sea, sabemos que van a salir, hay noticias no planificadas, etcétera. Análisis fundamental avanzado, que es bastante novedoso, creación de estrategias 100% personalizada y altamente efectiva. Esto también es novedoso porque tú sales con una estrategia que a ti te sirve, por eso esto es personalizado, por eso esto es uno a uno. Para mí las estrategias de fórmulas, recetas mágicas no sirven, te duran un año, te duran 6 meses y después la persona que te vendió esa estrategia te va a vender otra cosa porque esa estrategia o ya no funciona o te dice que tú no lo aplicaste bien, etcétera. No es lo mismo que tú crees tu estrategia según tus horarios, según el instrumento financiero que tú elijas, que, con el cual tú tienes más conocimiento, más química, porque no todos los instrumentos financieros son iguales, ni tienen las mismas variables exógenas, ni tampoco endógenas. Ya en la certificación vemos que es eso, los chicos que están ahí saben y agradecen mucho ese tipo de conocimiento. Política de operación, plan de trading y gestión de riesgo. Con la política de operación tú te aseguras de que tu trading sea bueno, de que tus inversiones sean buenas. Todo lo que también enseño acá evidentemente sirve para realizar inversiones en acciones spot o en otro tipo de instrumentos que no sea específicamente ligado al trading. Tiene una duración de 6 a 8 meses aproximadamente, se puede extender un poquito más dependiendo de tu nivel de aprendizaje, dependiendo si ya estás listo, lista, preparado, preparada. Tiene un valor aquí, sin ocultar, de $2.490, que si tú lo desglosas mensualmente, creo que vale la pena. Tienes posibilidad de pagar en cuota, evidentemente hacer un abono para que puedas reservar tu cupo. Me parece que ya tengo 3 cupos disponibles, así que envíame un correo. Acá está mi mail para acceder a esta certificación y que te profesionalices. De verdad, te profesionalices.
También voy a dejar mi correo en la descripción del video. Ahora seguimos con el análisis de los siguientes instrumentos financieros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Dow Jones? Bueno, es extraño, ¿no? Pero el Dow Jones está siguiendo una trayectoria bastante parecida a lo que está pasando en el oro. Pero en este tiempo no es tan extraño. Y yo te voy a explicar por qué no es tan extraño. Porque las empresas que componen el Dow Jones y también evidentemente el Nasdaq, que son más o menos parecidas, las que mayor peso tienen, están subiendo están subiendo de sus acciones, están subiendo de precios, se están revalorizando más, porque aquí hay una disyuntiva bastante compleja y entretenida. Por un lado, las acciones están subiendo de precios, siendo que la economía no está muy estable, lo cual es bastante extraño. A la vez, las personas se están refugiando en el oro, que supuestamente, o sea, el oro es valor, no es como el dinero en papel. El oro de verdad vale. O sea, se destruye todo el papel en el mundo y el oro, la plata, los metales preciosos quedan. O sea, eso es de verdad tener algo. Más que el dinero, más que la tarjeta de crédito, colapsa el sistema informático de bancos internacionales y te quedas sin nada, pero si tú tienes oro, de verdad, eso te queda. Obviamente en contratos por diferencia eso no te queda, pero entendemos por qué sube el precio del oro. Bueno, y si nos ponemos a pensar que las acciones también están subiendo, es como una paradoja, una disyuntiva, porque por un lado te me estoy refugiando, pero por el otro lado estoy comprando acciones. Estoy comprando acciones porque estamos en una época que en mayor largo plazo, en un largo plazo más grande que en 4 horas como lo estoy analizando, yo creo que existe una especie de euforia. Es decir, los inversionistas, creo que más inexpertos, más novatos, inversionistas a largo plazo, no los traders. Los traders podemos aprovechar estos movimientos hacia cualquier lado, evidentemente siempre siguiendo la tendencia bajo mi punto de vista. Ok, entonces los inversionistas que no son tan expertos dicen, oye, mira, la bolsa va subiendo, compremos. Y eso te da una presión alcista bastante grande. Pero al igual que el oro, fíjense cómo esto está consolidando. Yo no digo que esto no pueda seguir subiendo, sí tenemos esa alternativa, pero para mí sería bastante lógico que según teoría de Dow, esto fuera a bajar. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta una zona clave que fuera más interesante. Recuerden que yo no hablo de precios, sino que de zonas clave. Esta zona clave a mí me parece muy razonable. Yo no estoy diciendo que esto vaya a caer, ni va a haber creo que sí, va a haber recesión este año si es que ya no si es que ya no se está provocando por el recorte de las tasas de interés del precio del dinero, la gente va a tener más dinero, imagínense cuánto le van a comprar a esta empresa y esta empresa van a seguir subiendo su valorización bursátil. Pero claramente es una burbuja, porque las perspectivas para los años siguientes de estas empresas, dado que la gente va a tener más dinero y va a haber más inflación, para mí no son buenas. Eso es lo que creo que está pasando con el Dow Jones. No sé si realizar más comentarios al respecto, porque como les dije, se está comportando muy parecido al oro. Por lo tanto, vamos al siguiente instrumento financiero. El siguiente instrumento financiero es otra materia prima y es el petróleo. Y me parece tremendamente interesante lo que está pasando con el petróleo. Fíjense que tenía una trayectoria bajista tremendamente marcada por varias razones. La OPEP ya venía recortando los eh, inventarios de petróleo, estaba produciendo cada vez menos petróleo, se ponen de acuerdo, ¿no? Porque querían que el precio subiera. Fíjense al mínimo que llegó a los países a $65 el barril aproximadamente, 66. A los países exportadores de petróleo esto no le conviene porque ellos quieren comprar o vender, perdón, su materia prima más cara. Ok, tenemos un mínimo ahí. Ahora, fíjense todos los toques que habíamos tenido en esta, yo digo, zona de precios a la baja. Algunos pueden decir tendencia a la baja, ya está súper bien. Tenemos muchos toques que no había podido romper este activo financiero. Ahora sí, ahora lo rompió. Fíjense. O sea, para mí cambió de trayectoria al alza. ¿Hasta dónde puede llegar esta trayectoria al alza? Si podemos hacer un retroceso Fibonacci y vemos que ya rompió el 0,5, si rompe el 61,8, esto se nos va para arriba como la espuma. Obviamente
Esto lo digo hoy, hay que estar pendiente justamente de los conflictos geopolíticos, macroeconómicos y sobre todo de lo que va a pasar en Estados Unidos, de las elecciones que van a impactar mucho, mucho, mucho los mercados. Si bien es cierto, yo creo que esto ya pegó una reversión al alza, no veo ninguna estructura, ningún patrón claro, pero si queremos ponernos un poquito, forzar un poquito el análisis, fíjense que acá podemos encontrar fácilmente un doble piso, siendo su neckline esta, y esto ya rompió, y esto ya rompió al alza, se consolidó el doble piso. Recuerden que ese es un patrón de reversión. Profe, ¿qué es un patrón de reversión? Es cuando una tendencia ya demuestra agotamiento y se acaba. Este patrón de reversión tiene por lo menos una trayectoria, si es que no un poquito más, eh, de alza de precios hasta por lo menos los 78, 687. ¿Cómo sé que tiene aquello? Porque aquí estoy midiendo más o menos el cuerpo de este patrón de reversión desde su línea de cuello, neckline. ¿Ok? Y si yo quisiera ponerme un poquito más animoso para poner una compra, podría incluso llegar a extender la zona de sobreprecio o de aumento de precio que se podría dar. ¿Ok? Pero fíjense lo interesante, y yo esto no, yo lo hago en vivo, fíjense que sí, que si lo comparo con teoría de DAO, rompió el 0,5 y eventualmente podría romper este nivel que es muy importante, que es el 0,618 o 61,8%. El patrón de reversión nos dice que sí. Por lo tanto, lo más probable es que el petróleo haya, solamente técnicamente, haya ya tenido suficiente caída y esto podría irse al alza. También alimentaba esta especulación por los conflictos geopolíticos que ya conocemos o la guerra que se está dando en el Medio Oriente, que probablemente con el cambio de gobierno de Estados Unidos tengamos muchísimas sorpresas, muchísimas. Vamos a ver cómo finaliza o cómo se desarrolla eso. Nadie sabe cuándo va a finalizar. Pasemos entonces al siguiente instrumento financiero. Estamos frente al euro dólar, teniendo una caída después de una tendencia al alza, pero es que marcadísima. Tenemos una caída importante. Yo creo porque por varias razones. Especulación en la divisa. Recuerden que el activo más importante que tiene un país es la divisa internacional. ¿Quién domina la divisa internacional? Domina el mundo prácticamente, también las materias primas, etcétera, pero la divisa para mí es lo más importante que domina el mundo, sobre todo cuando existe un escenario de mucha inflación, como es el que se supone que estamos viendo ahora salir. Hemos tenido noticias sobre Alemania, que es quien domina la economía de la zona euro, por decirlo de alguna manera, se lleva la parte más gruesa, tanto en producción de producción interna, exportaciones y también de sostenimiento de esa zona, sostenimiento de la zona euro. Alemania, para bien o para mal, siempre ha tenido que perder las guerras, pero siempre ha tenido que luego asumir los problemas de sus vecinos, del vecindario, lo cual lo hace un país bastante resiliente, pero sabemos que es bastante débil en cuanto a los conflictos geopolíticos. Y si Alemania, además de ya declarar que la economía no va a crecer mucho en un futuro, recuerden, divisa más importante, el dólar se va a revaluar y el euro va a seguir cayendo sin ningún problema, pero eso es en el largo plazo a nivel fundamental. Recuerden que esto es lo más grueso, lo que tienen que aprender. Los otros ven las noticias que vienen, pero no tiene mayor relevancia cuando uno quiere montarse en una tendencia. Recuerden que en una tendencia al alza yo puedo comprar, sube un poco, vender, cae un poco, comprar, vender, comprar y estar así rentabilizando el capital por todo el periodo que dure esa tendencia. Yo siempre a favor de la tendencia, hago mis inversiones nunca en contra de la tendencia. Por lo tanto, el euro dólar a nivel técnico y a nivel fundamental, yo les veo más caída y si nos ponemos ya nuevamente
un poquito más técnicos a la antigua, vemos una teoría, una fase ya aquí de distribución por teoría de Dow, y esto sí debería seguir cayendo bastante. Bueno, eso es lo referente a el análisis técnico de los instrumentos financieros. Ahora vamos a pasar al comillas que le dicen análisis fundamental, que más bien va a ser la observación de las noticias que se vienen para esta semana. Y 7 de octubre, Día Nacional de China, todo el día, holiday, feriado. El neozelandés aquí lo tengo porque un estudiante de repente me pide que haga análisis de ese par, pero yo no hago trading. Los crudos del inventario de petróleo yo creo que deberían disminuir, sobre todo ahora por el impulso al alza que está teniendo el petróleo, que por fin la OPEP se va a sentir un poquito más contenta. Esto octubre 9. Luego pasamos a 10 de octubre, que tenemos datos tremendamente importantes eh, sí, sobre inflación, no directa, sino indirecta, ligado a el factor de price index del consumidor. ¿Y por qué no digo directa? Porque recuerden que aquí tenemos que ver la evolución que ha tenido en un año. Fíjense cómo esto es mensual. Fíjense cómo la Reserva Federal, sí, tenía razón, la inflación ha disminuido, viene disminuyendo, pero ahora se está pegando un saltito y lo más probable es que siga aumentando. Recuerden que el mercado funciona por expectativas, ¿ok? Por eso yo digo que es un dato que para mí no es directo, porque esto es lo que ya pasó, pero lo que va a pasar, anual, sí, anualmente viene cayendo, pero tampoco tiene una caída tan grande. Sí, la meta inflacionaria del Banco Central es del 2%, estábamos al 2,5%, o sea, Jerome Powell, la Reserva Federal, dice, mira, vamos bien. Tenía que recortar las tasas, evidentemente, porque su, creo que no estaba compartiendo pantalla, ¿o sí? Sí, sí estaba compartiendo. En fin, si no, igual sirve lo que están escuchando. Bien, Estados Unidos no puede quedarse atrás de lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, en cuanto por lo menos a inflación, yo creo que ha hecho, o a gestión de la inflación, yo creo que ha hecho las cosas muy bien. Bueno, y esos son los datos de inflación que ustedes pueden ver. La inflación de Alemania, que también sería interesante, que nos declaran que podría ir al 0,0, o sea, que la inflación no esté aumentando tanto, o recuerden que esto es un dato que muchas veces se malentiende. Cuando un dato salió el 3% de inflación el mes pasado y ahora sale el 2%, la gente dice, uy, la inflación está bajando. No, que esté bajando. Es que el mes pasado los precios aumentaban al 3% y este mes los precios aumentan al 2%. La inflación sigue. ¿Se entiende? Bueno, fíjense Alemania. Fíjense Alemania, esta es la mensual, cómo lo viene haciendo mejor. ¿Cómo lo viene haciendo mejor? Porque la ha mantenido un poco, pero después baja y ahora estamos al 0%. Estados Unidos al 2,5%. Y fíjense que a pesar de que el Banco Central Europeo, que es quien gestiona la inflación, haya definido antes su recorte de tasas, es decir, que el precio del dinero ya lo, a comillas, abarató, ya es mucho más barato que antes, la inflación no se ha pegado un salto. ¿Se fijan? Lo que pasa es que para mí, señorita Christine Lagarde, ha tenido un desempeño muy bueno, muy bueno. Bueno, en general los presidentes del Banco Central Europeo, supongo que porque tienen más condiciones para ser elegidos, un poquito más estrictas, y más encima una zona completa, que no es solamente Alemania, pero como les digo, Alemania es el core, por eso estamos analizando Alemania, tiene un sentido un poquito menos político que Estados Unidos, para mí, en mi humilde observación.
Bien, pues espero que les haya servido este análisis. Recuerden que hoy es día lunes, no lo hice el día domingo porque estaba en mi semana de vacaciones. Ahora los tengo que dejar porque en 4 minutos tengo una certificación personalizada. Recuerda, si quieres tomar la certificación, háblame al correo, deja tu like acá, porque esta información le puede servir a más personas y el algoritmo de YouTube, creo, no soy experto la verdad, pero supongo que se lo comparte más gente cuando tú le das like, dejas un comentario, lo compartes, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo grande, cuídate mucho, feliz semana, con cariño Franco, bye bye.